Shalom Abraham, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 107 del Tratado de Ketubot. Ya estamos muy cerquita de la finalización del tratado. El próximo miércoles, Bezrat Hashem, en buena hora y en buena señal, estaremos concluyendo el Tratado de Ketubot, que nos ha llevado 112 días de estudio, y estaremos haciendo el Siyum en Madrid, y difundiéndolo por Zoom, como solemos hacer. Así que estamos llegando a completar un paso más en nuestro estudio de todo el Shas, de todo el Talmud. Comenzamos al final de la página 106, donde nos hemos quedado en el vídeo anterior. Dice así, retomando las palabras de la Mishnah: Mishalach le Medinat Yam, una persona que se fue a otro país, se fue lejos, y su mujer viene al Bedín a reclamar sustento. Mi marido se fue, no me dejó nada, ¿cómo me alimento? Sabemos que el marido tiene la obligación de alimentar a la mujer. Sidmar, así fue dicho, Rav dijo, poskim mezonot, es decir, el Bedín viene y le fija un sustento, le eshetish, para una mujer que está casada. Ushmuel amar, en poskim mezonot le eshetish. Y Shmuel dice, no se le fija. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Amashmuel, dijo Shmuel, Modeli Abba, es decir, Abba está de acuerdo conmigo. Abba, ¿quién era? Rab. Rab está de acuerdo conmigo. Beshalosh Hodashim Rishonim, los 3 primeros meses que se fue el marido, ahí estamos de acuerdo, que no hay que fijarle mezonot, porque le fiché nada maníac beto recan, porque una persona, un hombre, no se va de su casa sin dejar nada para su esposa y para sus hijos. Seguro que algo les dejó para tirar al principio. Ahora, Shemet, ¿dónde está la discusión? La discusión está en si escucharon que el marido murió por medio de 2 testigos. Cule alma lo pligue. Ahí todo el mundo no está en discusión. Perdón, repetimos. Rab y Shmuel. Rab dice se le da comida, Shmuel dice no se le da comida. Shmuel dice, Rab está de acuerdo conmigo que en los 3 primeros meses no se le da. ¿Por qué? Porque seguro que el marido dejó algo en casa. En el caso de que se sabe que el marido murió porque hay 2 testigos que lo testifican, ahí todo el mundo está de acuerdo. No hay discusión tampoco. Cule alma lo pligue, que se le da comida. También Shmuel. Ahora, aquí pligue, ¿dónde está la discusión? Beshelosh amush boshemet, no escucharon que el marido murió. No saben si el marido está vivo o muerto. Rabba Amar Poskin, deja meshubatla. Rab dice, hay que darle comida. ¿Por qué? Porque los bienes del marido están hipotecados a la mujer y el marido se comprometió en el suketuba a alimentarla. No está aquí para hacerlo, no sabemos si murió. Los bienes están ahí para que ella coma. Shmuel Amar, en Poskim, y Shmuel que dice, no se le fija un sustento. Maitama, ¿cuál es el motivo? Rav Zvid Amar, Rav Zvid dice que el motivo de Shmuel, ¿cuál es? Emma, vamos a decir, Srare Atfesa, es decir, que el marido le dio a la mujer monedas y objetos para que pueda comer con ellos. Y después, ahora que está haciendo la mujer, está queriendo recibir doble. ¿Qué prueba tenemos de que no le dejó dinero? Y Rafa Amar, Haishinan Shema Amarla, Seima Seyadaich Mesonotayich. Rafa dice, ¿por qué Shmuel dice que no se le da sustento? Porque a lo mejor antes de irse al marido le dijo, oye, ¿sabes qué? Mi obligación de sustentarte es a cambio de lo que tú trabajes. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a dejar dinero aquí, pero todo lo que trabajes va a ser para ti. Mai Benayu, ¿cuál es la diferencia? Ika Benayu, esta es la diferencia. Gedolá, Velosafka. Dice, la mujer es una mujer anciana y lo que va a trabajar no va a ser suficiente para alimentarse. Ahí tenemos un problema. Es decir, no podemos decir que Shmuel dice que no le dijo, te dejo, no, perdón, que no se le da alimento porque le dijo, Ale, lo que trabajes para ti. Ahí no va a ser suficiente. O Nami, o también, la otra diferencia, ¿cuál es? Ketana, Besafka. Es decir, que si es una niña pequeña o joven y que lo que trabaja sí que realmente viene a cubrir lo que son los alimentos. Pero el otro argumento, el de Rav Zvid, no cuadra aquí, porque si es una niña pequeña, el marido no le va a dejar dinero.
Muy bien, esa es la diferencia entre las dos opiniones de Shmuel. Tnan, se enseñó nuestra Mishnah. Entonces ahora vamos a tener 7 casos en los cuales vamos a preguntar lo mismo y en todos vamos a llegar a la conclusión de que ahí sí que se sabía que el marido había muerto. Tnan, se enseñó nuestra Mishnah. Un hombre que se fue al otro lado del mundo y viene la mujer a reclamar sustento delante del Beddin. Hanan Amar Tishabá, es lo que vimos en la Mishnah. ¿Qué dice Hanan? Que la mujer tiene que jurar Basov, solamente al final, cuando ya se sabe que el marido murió y ella va a cobrar la ketubá. Entonces ella iba a jurar que todo el sustento que recibió el marido no le había dado antes sustento. Velo Tishabá Bitchilá, pero no jura al principio. Sobre esto discutieron los hijos de los Kohanim Gedolim. Y Amru Tishabá Bitchilá o Basov. Jura al principio y al final. Entonces, Atkan lo pligue el alinea en Shevuah. Es decir, ¿qué trae la Mishnah como discusión? Solamente cuándo tiene que jurar. Pero los dos están de acuerdo en que hay que darle sustento. A Balmezone y a Javinanla se le da sustento. Entonces, ¿cómo va a responderte Shemuel a esto? Que él dice que no se le da sustento. Tirgema Shemuel, es decir, que en el Bedín ya sabían, ya escucharon que el marido murió. Dijimos que si el marido murió, todo el mundo está de acuerdo que se le da mesón. Tashma, ven y escucha. Una breita. Mishalach, la Medina Tayam, una persona que se fue al otro lado del mundo. Veishtoto Bad Mesón, la mujer viene a reclamar sustento. Ven Koanim Gedolim Omerim, los hijos de los Koanim Gedolim dicen Tishabá, que jure. Hanan Omer, lo Tishabá, que no jure. Ahora si viene el marido, después de que ya se le fijó el alimento, ve Amar y dice, Pasakti la mesonot, yo ya le había dejado dinero. Neemán se le cree. Pues pregunta sobre esto la Beraitá. A Hanami, ¿cómo puede ser? Que la Beraitá dice que que Shemuel dice, Beseshameu Boshemet, que escucharon que ya murió. De repente dice, Veja Imba Veamar, es decir, de repente aparece el marido. No estaba muerto. Entonces dice aquí, la cabana cuál es de la Beraitá, Imba Leahar Shemua, es decir, después de que ya se escuchó que había muerto y en realidad no había muerto. Y ahora viene el marido. Ahora ahí se le cree y entonces que realmente le había dejado comida para la mujer. Tashma, otra pregunta, de una vereita. Misha la Medina Tayam, un hombre que se fue al otro lado del mundo. Pero esta vez Veishto Tobad Medonot, y viene la mujer a reclamar sustento. Bimba, si viene el marido, antes de que le decreten a la mujer que reciba alimento, ve a Mar y dice, Sheen Hayab Medonotea, es decir, le dice, no, yo le dije que no me tiene que lo que ella trabaje, perdón, repetimos, Veimba Haba Lifne Shepaskula Beddin Mezonot. Si viene el marido antes de que el Beddin decrete que ella reciba comida, de amarla, y le dice, Shen Hayab Mezonotea, que él le dice, no, yo no te debo los Mezonot. El HCI más allá de es decir, yo te dije lo que trabajes va a ser para ti. Rashai tiene la posibilidad de no alimentarla. Abal, pero Kadmu Beddin Upasku, si ya se adelantó el Beddin y le fijaron un sustento a esta mujer y después viene el marido, Mashe Pasku Pasku, aquello lo fijaron a Hanami. Entonces, ¿cómo te va a responder Shmuel? ¿Qué vemos de aquí? Otra vez, vemos que el Beddin fija un sustento para la mujer. ¿Qué vemos de aquí? ¿Cómo te va a responder Shmuel? A Hanami, aquí también, se llamó Boshemet, escucharon que había muerto. Tashma, ven y escucha. Misha el la Medina Tayam, un hombre que se fue a Medina Tayam, es decir, al otro lado del mundo. Veishtoto va a Mezonot y su mujer va a venir a reclamar sustento. Bedín y Yordín el Nejasab, el Bedín entra en sus bienes, Vezanim y Mefarnesim le Ishto, y alimentan a su esposa. Avaló, Banabu Benotav, pero no alimenta a sus hijos y a sus hijas. Velo Dabarajer, y tampoco Dabarajer, que la Gemara va a explicar qué es Dabarajer, qué es la otra cosa. Entonces, esto es una dificultad para Shmuel, porque que dice que el Beddin le fija sustento, es decir, va a los bienes del marido y saca de los bienes del marido para alimentar a la mujer, pero no a los hijos y a las hijas.
Entonces dice así, Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Bemashra et ishto al yed shelish. Estamos hablando de qué caso. Estamos hablando, en la verdad, de un caso en el cual el marido se fue, pero dejó un encargado para sustentar a su esposa. Bien, un shalish. Bien. Ahora viene el shalish y de repente dice, no me lanzo con ello. No la voy a sostener. No la voy a alimentar. Bien. Entonces, por eso alimenta, el Bedín la alimenta a ella, pero no la alimenta a los hijos. Dice, y si es así, si estamos hablando de que puso una persona para que alimente a la esposa, una tercera persona, entonces, Banabu Notabnami, también los hijos y las hijas van a ser alimentados. Es decir, el marido no se va a ir, le va a decir, oye, mantén a mi esposa, pero no mantengas a mis hijos. Sí, le va a decir, mantén a toda mi familia y después hacemos cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo responde la Gemara a esta pregunta? Dice que Ishra Lazo, Velo Ishra Lazo. Dice no, en realidad estamos hablando de un caso en el que efectivamente dejó un encargado para la mujer, pero no dejó un encargado para alimentar a sus hijos. Entonces, Mai Pasca, ¿por qué la Bereitá vino a diferenciar y a discriminar entre la mujer y los hijos? Dice, el amar Rav Papa. Entonces responde la Gemara y da otra explicación. Y dice, dijo Rav Papa, otra explicación diferente, le dice, la Bereitá está hablando que se llameabo shemet be'edejad. Es decir, estamos en un caso en el cual se escuchó el rumor de que el marido había muerto, pero solamente había un testigo. Cuando vimos en Masaje Yevamot, al final de Masaje Yevamot, que un solo testigo ya autoriza a la mujer, por ejemplo, a casarse. Si hay un solo testigo que dice el marido de esta mujer murió, se puede la mujer casar. Entonces, dice, hi de Ibael insube beedejad matze minatzba mezonename yahavinanla. La mujer que un solo testigo es suficiente para que si ella se quiere casar, que se pueda casar. Entonces, de la misma manera, el sustento también, el hecho de que hubo un testigo que dijo que murió, es suficiente para que la mujer reciba su sustento. Aval, pero Banabum Benotab, de Ibaú Lemejat, Lenejasab, pero los hijos y las hijas, que si hay un solo testigo que dice que el padre murió, ellos quisiesen heredar los bienes del padre, no podrían hacerlo porque solamente hay un solo testigo, Beedejad. Entonces, lo Matsunajate no podrían heredarlo. Mesonenami, lo Yavinan Leo, entonces tampoco se les da sustento. Entonces, por eso en este caso la Bereitá diferenció. Dice, el hombre se fue de Medina Tayam, se fue al otro lado del mundo. La mujer viene a reclamar, se le alimenta a la mujer, pero no se alimenta a los hijos. ¿Por qué estamos en este caso? Según la explicación de Rav Papa, dijimos, es porque solamente hay un testigo que dice que murió. En ese caso, con un solo testigo, la mujer se puede casar, sí, entonces también la vamos a poder alimentar. Con un solo testigo, ¿los hijos pueden heredar? No, entonces tampoco se les va a dar sustento. Entonces, de todas formas, seguimos con la misma pregunta contra Shmuel, es decir, que efectivamente vemos que el Beddín alimenta a la mujer. Lo primero que va a hacer la Gemara ahora es explicar qué es Maida Barajer, qué es esa otra cosa que dijo que no se encarga. Dijo, se la alimenta a ella, a los hijos, y no se le da dinero para la Barajer. Maida Barajer, Rafid Damar, Tachit, es decir, joyas o complementos, perfumes, etcétera, pañuelos, etcétera. Rabbi Yosef Amar, Tzedakah, es decir, Tzedakah para los pobres. Explica la Gemara. Mande amarle Tachit, aquel que dice que es Tachit, es decir, joyas, Kol Sheken, con mucha más razón, Tzedakah. Pero aquel que dice Tzedakah, ¿sí? Es solamente, está hablando de Tzedakah en sí mismo. Pero Tachit, ya Javinanla, pero joyas sí que se le da para embellecerse. Porque de lo nijale de Tinbul. Es decir, al marido no le gusta que su mujer no parezca bonita y entonces por eso seguro que va a estar de acuerdo en que se le dé dinero para que ella se embellezca. La Gemara continúa con las preguntas contra Shmuel y pregunta otra vez y dice, Tashma, ven y escucha. Hayebama shelosha chodashim rishonim nizonen mishel ba'ala. Es decir, la Yebama, la mujer que murió su marido y no tuvieron hijos y ahora se tiene que casar con el cuñado. Estudiamos un masaje Yevamot entera.
Los 3 primeros meses no le pueden hacer yibum. Dijimos que había que esperar 3 meses para ver si estaba embarazada. Para que si tiene un hijo no sepamos si es normal a los 9 meses del primero o 7 mesino del Yabam. Entonces, los 3 primeros meses que no se puede hacer yibum, se alimenta de los bienes del marido. Canva el de ahí en adelante, no, ya no recibe sustento del marido, porque ya tiene la posibilidad de hacer yibum. Velo Michel Yabam, pero tampoco el Yabam. ¿Por qué? Porque no está haciendo yibum. Hasta que no haga yibum, no tiene el Yabam la obligación de sustentarla. Amad Bedín. Ahora, si la mujer fue al juicio, es decir, fue delante del Bedín y dijo, ya está, me quiero hacer yibum, ¿sí? Ubaraj, y el Yabam se escapó y no le hizo jalitza tampoco. Ni dones ni Yabam, entonces va a ser alimentada de los bienes del Yabam. Es la multa que le pusieron. Amarlach Shmuel, ¿qué te va a decir Shmuel? Perdón, otra vez. ¿Cuál es la pregunta? ¿Esto lo traen para qué? Para demostrar que el Bedín marca un sustento a la mujer. ¿Qué te va a decir Shmuel? Amarlach Shmuel te va a decir Shmuel. Lemai nehush le lehai. Y mishum zrare lo mikarba da'at legaba. Ve mishuma seyadea lo mishtabedale. Es decir, ¿qué es lo que tú estás aquí sospechando? ¿Sí? Es decir, ¿por qué a la mujer dice Shmuel que no se le fija un sustento? Si es porque a lo mejor ya le dejó dinero, ¿sí? El marido, o dijimos, o porque a lo mejor la liberó del trabajo y dijo, lo que trabajes para ti. Entonces, si es porque le dejó dinero, entonces el Yabam seguro que no le dejó dinero, porque todavía no están casados, no tienen ningún vínculo con ella. ¿Por qué le va a dejar dinero? Entonces por eso hay que alimentarla. Ahora, si es por la obra de sus manos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el Yabam con ella? Lo que ella trabaja no se lo debe al Yabam, todavía no están casados. Entonces por eso es que en este caso, dice Shmuel, que efectivamente el Bedín le fija un sustento porque el Yabam se fue. Tashma, ven y escucha. Otra pregunta. Aisha Shahá y Uba'ala le Medinate Yam. La mujer se fue con su marido al otro lado del mundo. Esta vez dijo así, ya no se me escapa. ¿Qué pasó? Ubat veambra medbali. Ahora ella vuelve y dice, murió mi marido. Rasta nizonet, rasta goba ketubata. Si quiere, se le da sustento y si quiere, cobra la ketuba. ¿Por qué? Porque una mujer que viene y dice, murió mi marido, es fiable, se la cree, aunque no haya testigos. Ahora, si ella viene y dice, en lugar de murió mi marido, Geresheni Baali, me divorció mi marido, mi parneset de Ojelet, pues ahí se le da Nehasim, Lezorech, Mezonotea, se le da de los bienes del marido para alimentarla. Ad que de ketubata. ¿Hasta cuánto? Hasta el valor de la ketuba. Entonces, ¿qué vemos aquí? También estamos viendo que el Bedín le fija una cantidad para sustentar a la mujer. Entonces, ¿qué te va a responder Shmuel? A Hanami, aquí también se llamó Boshemet, es decir, que escucharon que el marido murió. Que tu bata de Iji, perdón. ¿Y por qué si murió? ¿Por qué si murió se fija una cantidad y sin límite? Y si le dijo me divorció, entonces solamente hasta el valor de la que tuvo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? De Iji y de Afsida Nafshi. Es decir, porque ella es la que se provocó esa pérdida. Si ella hubiese venido, en lugar de decir me divorció mi marido, y hubiese dicho mi marido murió, habría podido cobrar todo lo que necesita. No tendría límite a cuánto el Betín le va a fijar para alimentarse. Tashma, ven y escucha, que Tzada Murume me maenet. Ahora, el último caso que va a traer es el caso de la Memaenet. Recordamos que es la Memaenet, es una niña menor que su hermano o su madre la casaron con un Kidushin de Rabanán, porque no tiene padre. Y si llega a la edad adulta y dice, no quiero seguir casada con este hombre. Entonces dice, ¿cómo es entonces que dijeron sobre la Memaenet? En la Mesonot no tiene sustento. Y Atayajolomar Beyoshevet Tajat Baala.
Dice, no podemos decir que estamos hablando de cuando esta Memaenet, esta niña menor, está todavía bajo la potestad de su marido. Todavía está casada, es menor. El marido tiene la obligación de sustentarla. En la que con Shalach va a la de Medina Teyam. Entonces estamos hablando de un caso en el cual el marido se fue de viaje lejos. Velavta, y ella pidió un préstamo para sustentarse. Veajla, y se lo comió el dinero. Amdao meana. Y después de que ya se gastó el préstamo, dijo, no me interesa seguir casada. Y renunció a su casamiento. Sobre esto, dijeron los sabios que cuando viene el marido del otro lado del mundo, no tiene la obligación de él pagar la deuda del préstamo. Ahora viene la Gemara y puntualiza y dice, Tama de Meana. ¿Por qué motivo es? Porque renunció al casamiento. Y ahí es que el marido no tiene por qué pagar. Aló Meana, pero si no renunció al casamiento, Jaya bienla. Entonces ahí sí que tiene la obligación de pagar. Entonces, ¿qué vemos? Que la mujer se alimenta de los bienes del marido cuando el marido no está y no le dejó dinero. Amarle a Shmuel, que te va a responder Shmuel. Ajá, le maine jushla. Entonces aquí lo mismo, hace lo mismo razonamiento. Dijimos, ¿por qué dice Shmuel que no se le fija sustento? Por dos motivos. O porque le dejó dinero, o porque le dijo lo que tú trabajes para ti. Entonces dice, ajá, ¿qué sospechamos aquí? Y mishum srare, si es porque el marido le dejó dinero, será el que tendrá lo matpis. Es decir, dinero a una niña menor, el marido no le va a dejar. Y mishum maseyadea, y si es por la obra, por lo que ella va a trabajar, que taná lo safka, una niña pequeña, menor de edad, ¿cuánto va a trabajar? No se va a poner a sustentar con lo que trabaja. Entonces, es por eso que se fijó un sustento. Pregunta la cámara May Haba Ala. ¿Cómo queda entonces la halajá? ¿Acaso se le fija un sustento o no se le fija un sustento? Aquí ata Rabdimi Amar. Cuando vino Rabdimi de Israel a Babel, dijo, Maase ba lifner Rabbi Bebet Shearim. Así es como llegó una vez una situación similar delante de Rabbi, de Rabbi Yudá, así en Bet Shearim. Que vino una mujer cuyo marido se había ido y vino a reclamar sustento. Upasak la mesonot, y Rabbi fijó que había que darle sustento de los bienes del marido. Vejemba, y también llegó así un caso, Lifne Rabbi Ishmael Betzipori, delante de Rabbi Ishmael en Tzipori. Velo pasak le mesonot, y no le fijó Rabbi Ishmael sustento. Entonces Rabbi sí y Rabbi Ishmael no. Tejeba Rabbi Yohanan. Se extrañó entonces Rabbi Yohanan. Y Vejimar Rabbi Ishmael Shelo pasak la mesonot, que es lo que vio entonces Rabbi Ishmael para no fijarle ese sustento. Perdón. Alonejleku bene Kohanim Gedolim. Hanan, ¿acaso no habían discutido sobre este tema? Los hijos de los Kohanim Gedolim y Hanan en nuestra Mishnah, si tienen que jurar o no tienen que jurar. Ela, Leñan Showah, solamente discutieron sobre el juramento. No discutieron sobre otras cosas. Abalmezone y Ajavinalá, pero sobre el hecho de si hay que darle comida, no discutieron, hay que darle. Amarle Rav Shemen Bar Abba, le dijo Rav Shemen Bar Abba, que Bar Tirgemar Rabenu Shmuel Bebabel. Es decir, ya nos explicó nuestro maestro Shmuel en Babel, es decir, cuál es el motivo por el cual sí o no, porque entendió Rabbi Ishmael, en el Bedín de Rabbi Ishmael ya se había escuchado, perdón, no se sabía si el marido había muerto o no, y entonces fue como Shmuel. Y en el de Rabbi se sabía que el marido había muerto y entonces por eso le fijaron un sustento. Amarle Patritu ba kulehai. ¿Sí? Hasta ahí os habéis molestado, ¿sí? Para resolver el problema. Le yashevet dato shel Rabbi Shmuel, es decir, Clomar, alachta alajá hi que Rabbi, sheyesh la mezonot, af que shelo shamu bo shemet. Es decir, la alajá es como Rabbi, como Rabbi Udan así, que se le fija comida, incluso que no escucharon que murió. Bien, entonces la Gemara trae ahora otro lenguaje de las palabras de Rabbi y de Rabbi Ishmael y de Rabbi Yohanan. Dice así: Kiata, cuando vino Rabín, dijo: Maaseba, Lifne Rabbi, Bebet Shearim, Velo Pascal, al revés. Es decir, llegó delante de Rabí, no le fijó sustento.
Lifne Rabbi Ishmael, Betzipori, ocurrió delante de Rabbi Ishmael en Tzipori, y Upasak la Mezonot, y le fijó un sustento. Amar Rabbi Yohanan, Marra Rabbi, Shelo Pasakla. ¿Qué es lo que vio Rabbi para no fijarle un alimento? Si solamente habían discutido Hanan y los hijos de los Kohanim Gedolim en cuanto a si había que jurar o no jurar. Abal Mezonot ya avinanla, pero al sustento sí que se le da. Amarle Rav Shemen Baraba, dijo Rav Shemen Baraba, que Bartil, que más Shmuel, ya explicó esto Shmuel, en Babel es cuando se escuchó que el marido había muerto y por eso se le fijó sustento. Amarle le dijo Rabbi Yohanan, Patritu ba kulehai, es decir, ¿cuántos habéis molestado en Babel para llegar a esta conclusión? Veil Geta, cabete de Rab. Ir a la Jas como Rab, Poskim, Mezonot, Leeshetish. Se le fija un sustento a esa mujer. Dicho sea de paso, la Gemara nos trae y nos dice, Veil Geta, cabete de Rabuna, Amar Rab. Y la halajá es como aquello que dijo Rabuna en nombre de Rab. Llamar Rabuna en nombre de Rab, que dijo Rabuna Amar Rab. Yehola Isha Shetomar Lebaala Eni Nizonet Beniosa. La mujer le puede decir a su marido, no me sustentes, pero pero no voy a trabajar. Trabaje para mí. Vieja acabate de Rab Zvid Bekunia. Y la halajá es como Rabbi Zvid en cuanto al cuña. ¿Qué es un cuña? Es un utensilio de barro que está recubierto de plomo. De Amar Rabzvid, que dijo Rabzvid, Hane Mane de cuña, esos utensilios de plomo, de barro recubierto, Gibre de Ujme Sharu. Es decir, si es barro blanco o barro negro, están permitidos utilizarlos, ¿sí? Y cacherizarlos como si fuese metal. Pero hieruque, si es barro verde, verdoso, así está prohibido. Pero Marani, no vamos a decir ela, edveu, cartufne. Es únicamente cuando no hay grietas en el barro blanco y el barro negro. Abal it veu cartufne, pero si hay grietas, así de seguro que está totalmente prohibido cacherizarlo. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos un Shabbat excelente. Iskubim, Bezrat Hashem, Motzai Shabbat. Nos encontraremos para comenzar una nueva Mishnah en nuestro 13º capítulo y seguir con nuestro estudio. Shabbat Shalom, Umeborah.